Aleluya, estamos en el libro de Gálatas, un día más vamos a compartir capítulo 4. La última vez que hablamos acerca del capítulo 3, recordáis que el apóstol dijo que si la ley hubiera podido justificar a algún pecador, Dios hubiera realmente dispuesto que la justificación fuera por la ley, ¿verdad? Pero que lo que hizo la ley fue encerrarlo todo, la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la salvación de Dios pudiera venir de forma gratuita, con el solo requisito de depositarse en las manos de Dios, de ejercer fe en el Salvador, ¿no? ¿Acordáis, no? La Escritura lo encerró todo bajo pecado, versículo 22 del capítulo 3, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Y dice que antes que viniese la fe, los judíos estaban confinados o encerrados bajo la ley, como en una prisión, en custodia, hasta que por el Evangelio le fueran predicadas las buenas nuevas de liberación de esa esclavitud, de esa maldición bajo la que estaban. La ley fue para el judío, recordáis que vimos, como un ayo, como un guardián, cuyo propósito era llevar al judío a Cristo. Pero venida la fe, ya no estaban bajo ayo los judíos, ni mucho menos los gentiles, que nunca habían estado bajo la ley. En ese momento, tanto judíos como gentiles, cuando ejercen la fe en el Salvador, se convierten en verdaderos y legítimos hijos de Dios. Porque dice el versículo 27 que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, todos los que hemos sido unidos a Cristo, de Cristo, estamos revestidos, ¿no? Ya no hay judío, ya no hay griego en el Señor, no hay siervo, no hay libre, no hay varón ni mujer, sino que todos somos uno, ¿no? Y estando en Cristo, pues recibimos las bendiciones prometidas a Abraham, las promesas de que en la simiente de Abraham serían benditas todas las naciones, que Dios le hizo a Abraham, ¿no? No era tal y como decían aquellos falsos maestros que se habían introducido en Galacia, que para hacerse hijos de Abraham tenían que seguir los ritos judíos, ¿no? La circuncisión, días de reposo, reglas de comida, etcétera, etcétera. No, el que está en Cristo es descendiente de Abraham, porque es simiente de Abraham y viene a ser bendecido con las bendiciones de gracia que Dios hizo a Abraham. En tu simiente serán benditas todas las naciones. Ya no somos malditos, ya no somos maldecidos como éramos antes por la ley, por nuestros pecados, porque la ley maldice. Maldito todo aquel que no guarda todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces estábamos bajo una maldición terrible, maldición de muerte, muerte física no solamente, sino muerte espiritual, muerte eterna. Estábamos desprovistos de la gloria de Dios, estábamos eternamente excluidos de la presencia de Dios y de su gloria, una eternidad en el infierno, sin consuelo, una eternidad odiando y pecando sin parar, ¿no? Porque en la eternidad lo que es que el estado tanto del pecador como del salvo ya queda fijado para siempre. O sea, no es que en el infierno el pecador va a dejar de pecar, en el infierno el pecador va a estar pecando, va a estar odiando a Dios, va a estar con resentimiento, va a estar con amargura, va a estar con odio, va a estar con blasfemia, va a ser un estado constante, no es que va a ser un estado de reposo, va a ser dice que allá habrá lloro y crujir de dientes, o sea que es terrible, ¿no? Y Dios nos ha sacado de eso, aleluya. Dios nos ha sacado de ese estado en Cristo. En Cristo vamos a tener, pero todo lo contrario, vamos a tener gozo perpetuo, delicia a su diestra para siempre, bendición eterna, vamos a estar asombrándonos por toda la eternidad con la grandeza de Dios, con la magnificencia de Dios. Yo creo que no vamos a querer hacer otra cosa que alabar a Dios y bendecirlo, y tendremos una naturaleza a la semejanza de Cristo. Dice, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él,
porque le veremos tal y como Él es. Imaginaros qué cosa tan maravillosa, ser semejante a Cristo. La perfección de Cristo, el gozo de Cristo, las maravillas de su persona que nos van a ser. Ahora ya tenemos una probada de eso ahora por medio del Espíritu Santo en nosotros, pero entonces se manifestará plenamente en experiencia. Ahora todavía luchamos contra el mundo, luchamos contra la carne, luchamos contra el diablo, pero entonces seremos completamente liberados de esos terribles enemigos, ¿no? Y nos gozaremos eternamente en la presencia de Dios, nos gozaremos en las delicias que Dios tiene para nosotros, que dice Pablo que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido en corazón del hombre. Nadie ha imaginado, ni nadie puede imaginar lo que Dios tiene para nosotros en los nuevos cielos y en la nueva tierra, porque es algo tan maravilloso que el apóstol decía, no lo puedo expresar, porque no podía expresarlo. Bien, vamos a empezar con el capítulo 4. El capítulo 4 comienza el apóstol diciendo, versículos 1 y 2, pero también digo, añade a todo esto que hemos dicho, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Este capítulo es glorioso. Estos versículos son simplemente maravillosos, pero es necesario que entendamos lo que nos está diciendo aquí, ¿no? Porque aquí nos está diciendo una cosa muy importante. Siempre me ha cautivado este comienzo del capítulo 4, ¿no? Ha sido como... Y he pasado años para intentar llegar a comprender la gloria y las maravillas que nos está diciendo el apóstol aquí, ¿no? Y el proceso que sigue en estos primeros versículos, ¿no? Dice, también digo, añade Pablo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Bajo la ley, los israelitas eran herederos de las promesas. Pero aun cuando tuviesen derecho a la herencia, si ponían la fe en la promesa, de hecho no disfrutaban de la herencia porque estaban todavía bajo la tutela de la ley. De la misma manera que un niño pequeño, a pesar de tener derecho a la herencia de su padre, está, como dice ahí, en el versículo 2, está sujeto a tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre, ya que no tiene la capacidad legal ni mental para disponer de esa herencia. Y en este aspecto no se diferencia de un esclavo. Es un niño pequeño sin la capacidad de disfrutar de la herencia, porque, como digo, no tiene ni la capacidad legal ni mental. Él tiene que hacer lo que se le dice, tiene que recibir su ración alimenticia, tiene que estar bajo la tutela de los administradores, tiene que recibir instrucción. Entonces, era como si fuera, como dice aquí, un esclavo más, un criado más. Podemos decir que está en servidumbre, está en servidumbre. Ahora, el versículo 3, fijaros lo que dice. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Vuelve al nosotros. Esta era la condición del judío. Esta era la condición del judío, que era el que tenía la ley. Nosotros estábamos ajenos a la ley. Nosotros éramos gentiles, éramos incircuncisos, éramos ajenos a los pactos de promesa, éramos ajenos a la ciudadanía de Israel, sin esperanza, sin Dios. Entonces aquí vuelve al pronombre nosotros, porque aquí está hablando del judío. Estos primeros versículos está hablando de la situación del judío como un niñito bajo la ley. Sus tutores estaban preparándolo para el momento en que llegaran a ser los herederos de la promesa, porque ellos eran los legítimos herederos de la promesa. Las promesas fueron hechas a Israel,
Nosotros participamos por gracia de Dios. Hemos sido unidos a Cristo y participamos de los pactos y promesas que Dios. Éramos ajenos a esos pactos, pero ahora en Cristo tenemos todas las bendiciones y todas las promesas que Dios hizo a Abraham. En ti serán benditas todas las naciones. Pero ellos tenían un ayo que el gentil, podemos decir, no lo tenía. Nosotros hemos sido invitados a última hora. ¿Os acordáis aquella parábola maravillosa que dice que un hombre preparó una fiesta, una cena, una gran cena, y mandó a los invitados, y mandó llamar a los invitados, y le dijo: venid, venid, ya todo está preparado. ¿Quiénes eran esos invitados? Eran los judíos. Venid, que ya todo está preparado. Esta parábola lo dijo Jesús a los judíos ya cuando estaba cerca de su muerte. Venid, que todo está preparado, he preparado mi mesa, he matado mis toros engordados, ya todo está listo. Y comenzaron a excusarse: no, es que he comprado una yunta de bueyes y tengo que ir a verla. Ya ves, después de haberla comprado, entonces para verla. Pues no se ve antes de comprar. No, es que he comprado una hacienda y tengo que ir a verla. Pero muchacho, mírala antes de comprarla. Es que me he casado. Pero bueno, y porque te has casado no puedes venir a la boda. Y entonces dice que el siervo volvió y dice: no quieren venir ninguno, los estoy llamando y no quieren venir. Dice: bueno, pues corre, corre, y ve a los caminos, ve a los vallados, ve a las plazas, y ve a las calles, invítalos todos, sal fuera, y que se llene mi casa. Y dice que fue y llamó, y le dijo: todavía queda sitio, pues sal a los caminos y fuérzalos a entrar. Esos somos nosotros, los invitados no quisieron entrar. Los invitados, los legítimos invitados, los herederos, no quisieron entrar, lo rechazaron, lo llevaron a la cruz. No queremos que este reine sobre nosotros, no lo queremos. No queremos que este reine, dice que es el rey, pero es mentira Pilato. Dice que no hay que pagar tributo a César, dice que está alborotando al pueblo, llévalo a la cruz, no lo queremos. Llevarlo. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios salió a los caminos y te encontró a ti y me encontró a mí y encontró a cada uno de nosotros. O sea, dice: fuérzalo a entrar, que se llene mi casa. Y esto es el llamado universal del Evangelio. Los que estaban preparados para entrar no entraron, no quisieron entrar, y Dios nos llamó. Acordaros de la parábola de la viña. Dice que es muy parecida. Un hombre planta una viña, la arrenda a unos labradores y se va lejos, y dice que envía a los siervos, y a unos golpean, y a otros apedrean, y a otros lo afrentan, y a otros matan, y dice: le enviaré mi hijo, a mi amado hijo, y tendrán respeto. Y dice que matan a su hijo. Esto es lo que hizo Israel. Esto es lo que hizo Israel. Dice: ¿qué hará el dueño de la viña? Destruirá a esos labradores y dará su viña a otros. Eso fue lo que hizo Cristo. Ellos entendieron esta parábola porque ellos dijeron: Dios nos libre de hacer esto. Pero era mentira, ellos ya estaban planeando matarlo. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Los edificadores eran los gobernantes del pueblo judío. Rechazaron a Cristo. Y nosotros ahora tenemos esa piedra de fundamento como fundamento de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Nosotros sí la hemos cogido. Los gentiles, aunque ellos también la cogerán en el futuro, en la segunda aparición de esta piedra, el pueblo le reconocerá y el pueblo será exaltado. Pero ahora están en ese tiempo de rechazamiento de su Mesías. Y nosotros nos hemos beneficiado. Nos hemos beneficiado de esas promesas de gracia, ¿no? Entonces, el versículo 3 sigue hablando del judío. Dice: así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Esta fue la condición del judío bajo la ley. Repito, eran niñitos bajo la autoridad de la ley, eran como siervos. Esa palabra que aparece ahí, los rudimentos del mundo, ¿qué significa? Pues significa los principios elementales de la religión judía. Las ceremonias, los ritos diseñados para los que no conocían a Dios el Padre tal y como se revela en Cristo. Es por poner un ejemplo, es como el niño que aprende las matemáticas jugando con cubitos, jugando con figuritas. La ley estaba llena de sombras y de cuadros, llegando a los sentimientos espirituales por medio de lo físico y de lo externo. Entre esas cosas
estaba la circuncisión. Entonces, el judaísmo podemos decir que era físico, externo y temporal. El cristianismo es espiritual, interno y permanente. Entonces, todas estas cosas eran, como nos dice aquí, eran como una forma de esclavitud, ¿no? Dios quería que por medio de todas estas cosas que Dios había diseñado en la ley, por medio de estas figuras, por medio de estas sombras, por medio de estos modelos que Él puso, ellos llegaran a Cristo. Este era el propósito de la ley para el judío. Era una preparación, un ayo que guiaba, ¿no? Entonces ellos se quedaron en esas exterioridades. Ellos se quedaron en la forma. Ellos se quedaron en lo exterior, ¿no? Ellos no llegaron a Cristo porque no estaban dispuestos. Entonces rechazaron a Cristo porque su corazón era un corazón malo, igual que el corazón de cualquier hombre, ¿no? Es un corazón que, si no es movido por el Espíritu Santo, pues va a rechazar a Cristo, ¿no? Entonces esto es lo que Dios quería, que llegaran a Cristo, pero se quedaron en lo externo, se quedaron en que si en el día de reposo no se podía frotar un granito de trigo porque hacía un esfuerzo que no era propio del día de reposo, ¿no? Por eso condenaban a los discípulos, porque comían espigas frotándolas en el día de reposo, ¿no? Tus discípulos hacen lo que no es lícito en el día de reposo porque arrancan espigas y comen espigas y todas estas tonterías en que se pararon, ¿no? Y la cristiandad hoy también se ha quedado en esto, ¿no? Se ha quedado en ritos, se ha quedado en exterioridades, se ha quedado es una pena, ¿no? Que no profundicemos más y tratemos de llegar al corazón del hombre y busquemos la sinceridad y busquemos la honestidad delante de Dios y la honestidad delante unos con los otros y la verdad. El rey David entendió esto. Por un momento se descuidó y pensó que lo de Dios era solo lo externo, ¿no? Por eso empezó muy bien, pero luego se despistó un poco, ya pensaba en lo externo, quería hacer el templo, quería hacer cosas para Dios que dieran apariencia, ¿no? Y Dios le tuvo que hablar y decir muy seriamente: oye, David, mira, yo no he mandado nunca a nadie que me haga un templo, ni a ninguna tribu, ni he dicho nada a nadie, ni he dicho... Yo lo que quiero es el corazón, yo lo que quiero es el corazón de mi pueblo, ¿no? Por eso, al final de su vida, cuando daban aquella ofrenda para que Salomón construyera el templo, en esa oración gloriosa de Crónicas 29, él dice: yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo, tú amas el propósito del corazón, tú amas lo que es puro de corazón, no lo externo, Su hijo Salomón también se fue un poco por ahí, por esa parte. Es verdad que Dios hizo un templo glorioso como no había ninguno, ni habrá ninguno hasta el templo que se haga en el reino milenial. Pero Dios se tuvo que aparecer la segunda vez y le dijo, dice: mira, Salomón, yo voy a escuchar tu oración en este templo, yo voy a estar en este templo, pero me interesa tu corazón, Salomón, más que todo el esplendor que tú puedas tener, más que... Lo que impresiona a la gente era otra cosa. La reina de Saba vino y se impresionó con los maestresalas, con las habitaciones, con la comida de la mesa, con esto, con lo otro, con tal. Pero a Dios no le impresiona todo eso. Dios mira el corazón. Jesucristo, cuando alabó a alguien, fue porque se acercó a él de corazón. Jesucristo alabó a aquel hombre, aquel centurión que envió a los ancianos a decirle: mira que este hombre tiene su siervo, enfermo y tal, y cuando estaba cerca le mandó a los amigos, dijo: no entres bajo mi casa porque no soy digno de que venga. Y Jesús alabó a ese hombre. Jesús alabó a la mujer aquella que se postró a sus pies rogándole, y primero le dijo Jesús, para probarla: no está bien quitar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. He venido a buscar a las ovejas perdidas de Israel.
Dice, sí, Señor, pero aún los perrillos comemos de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y Jesús la alabó. Jesús, siempre la alabanza de Jesús salió para el corazón. No salió porque se maravilló. Cuando le mostraron el templo aquel tan grandioso y aquellas piedras, dice, no va a quedar aquí piedra sobre piedra. Esa fue la palabra de admiración que Dios dio para lo externo. Jesús se impresionó cuando había un corazón humilde. Dice la Biblia que al corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia, ¿no? Entonces la alabanza de Dios siempre sale al corazón. Cuando hay un corazón dispuesto, un corazón humilde, un corazón... Bueno, pero no quiero salirme del tema. El tema es que este pueblo se salió de lo interno, se salió de lo verdadero y fue a lo externo y se quedó ahí, ¿no? Se quedó ahí y realmente pues esas cosas, esas exterioridades, si se quedaban ahí era una forma de esclavitud, iban a permanecer sin el derecho a la herencia, iban a ser niños durante toda su vida, si se quedaban ahí en eso. Tenían que poner la fe en la promesa, evidentemente, que estaba preanunciada a Abraham y a través de todo el Antiguo Testamento, ¿no? Dice el versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Qué tremendo, ¿no? Dios no tenía el propósito de quedarse en la ley. Dios tenía un tiempo en el cual, como dice ahí, ese tiempo, cuando vino el cumplimiento del tiempo, es decir, la hora precisa en que Dios había determinado que los herederos llegarían a la mayoría de edad. Ese es el tiempo señalado por el Padre del versículo 2. Es el tiempo cuando los herederos, es decir, su pueblo escogido, iba a llegar a la mayoría de edad. Dice, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Aleluya. Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Esta es una declaración maravillosa de la deidad y de la humanidad de Cristo. De la deidad y de la humanidad de Cristo. Esto es parecido a lo que nos dice Hebreos 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Vamos a leerlo. Isaías 9:6. Isaías 9:6. Hemos visto como en Gálatas este versículo, el versículo 4, habla de la deidad y de la humanidad de Cristo. Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Pero es que este mismo versículo nos dice también lo mismo. Dice el versículo 6, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aleluya. Aquí tenemos, un niño nos es nacido. Esto nos habla de la humanidad de Cristo. Él fue nacido de mujer, como dice el versículo ese que hemos leído en Gálatas 4:4. Un niño nos es nacido. Él tomó de la sustancia de María. María contribuyó en el nacimiento de Cristo en la forma en que las madres contribuyen ordinariamente al nacimiento de sus hijos. Lo que pasa es que hubo una especial operación del Espíritu Santo para que Cristo no heredara la naturaleza pecaminosa de María. Por eso dice el ángel Gabriel, cuando le anunció a María que iba a nacer Cristo, dice, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. O sea que hubo una especial operación para que Cristo no heredara la naturaleza caída de su madre. Pero él nació de mujer, él es completamente humano, pero también es divino. Por eso dice, Hijo nos es dado. Eso habla de su deidad. Niño nos es nacido es su humanidad. Hijo nos es dado es su deidad. Él es el Hijo eterno de Dios. Él es el Hijo unigénito de Dios. No solamente por la esencia de su ser, sino porque Él es Dios eterno. Él no se hizo hijo por ser dado. Él era hijo antes de ser dado. Él es el Hijo eterno de Dios. Tenemos que entender que
que no todo lo que entra en el concepto humano de padre e hijo es verdad respecto al padre y el hijo. Un padre y un hijo humano, siempre normalmente el padre precede a su hijo en su existencia, en la edad, en muchas cosas, ¿no? Pero no es así en la deidad. En la deidad ambos participan de la misma esencia. Por eso el nombre que se le da aquí al hijo también es Padre Eterno. ¿Cómo se le iba a llamar a un hombre Padre Eterno? ¿Cómo se le iba a llamar Dios fuerte a un hombre, a un mero hombre? Él es Dios eterno. Él no se hizo hijo, repito, por ser dado, sino que era hijo antes de ser dado. Y Dios dio al mundo a quien siempre fue su hijo. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito. Ha dado a su hijo unigénito. Él era el hijo eterno de Dios por toda la eternidad y participa de la misma esencia que el Padre. Por eso aquí se le llama Padre Eterno, dándonos a entender que participa de la esencia del Padre. Él es igual en gloria, igual en atributos, igual en todo al Padre. Lo que pasa es que para el propósito de manifestación y redención, el Hijo voluntariamente se sometió a la voluntad del Padre para cumplir la manifestación y la redención. Pero este sometimiento voluntario no implica ninguna inferioridad. Todas estas sectas falsas, testigos de Jehová y todos los demás deshonran al Hijo. Y el que no honra al Hijo no honra al Padre, porque ellos dicen que el Hijo es menor que el Padre y que el Hijo no es Dios, el Dios eterno. Y aquí dice en este versículo que Él es el Dios eterno. Dios envió a su Hijo al mundo, a su Hijo eterno. Y Él es el Hijo eterno. Y Él es de la misma esencia que el Padre eterno. Por lo cual aquí se le puede llamar también Padre eterno y Dios fuerte, porque Él es Dios, Él es verdadero Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¡Aleluya! Dios envió a su Hijo. Entonces, aquí tenemos esta declaración maravillosa. Si no se hubiera hecho hombre, no habría podido ser nuestro representante y nuestro sustituto. O sea, solamente podía hacer la redención uno que pudiera ser nuestro sustituto, porque tenía que ser un pariente cercano. En las leyes de redención que están en Levítico 25 decía que solamente podría ser redimido una persona por un pariente cercano. El ejemplo lo tenemos en el libro de Ruth. ¿Quién podía redimir a Ruth? Solo un pariente cercano. Un pariente cercano, uno semejante, uno de su misma sangre. Al hombre no podría haberlo redimido un ángel, ni habría podido redimirlo Dios sin hacerse hombre. Tenía que ser un sustituto, porque las leyes de la redención lo establecían así, que tenía que ser un pariente cercano. La redención había que hacerla por medio de un hombre y además pariente cercano, que es lo que hizo Cristo. Cristo se hizo pariente cercano, se hizo semejante a los hombres, dice Filipenses 2, ¿no? Dice, y estando en la condición de hombre. O sea, que Él se humilló hasta hacerse hombre para poder ser nuestro representante y nuestro sustituto. Por eso dice ahí que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo a encarnarse para poder ser eso, nuestro representante y nuestro sustituto. Job, en el capítulo 9, tiene un clamor tremendo ante Dios. Dice, no hay árbitro entre nosotros. No hay árbitro que pueda mediar entre tú y yo, dirigiéndose a Dios. No hay alguien que pueda poner su mano entre nosotros y que pueda mediar entre nosotros. Era un clamor, reconociendo la necesidad de un mediador, uno que representara al hombre ante Dios y que representara a Dios ante el hombre, que pudiera poner sus manos sobre el hombre y su mano sobre Dios. La mano sobre Dios no la puede poner nadie, no la puede poner un ser humano pecador, porque cuando estuviera a millones de años luz sería consumido por la santidad de Dios. La mano delante de Dios solo la puede poner Dios mismo, una de las personas de la deidad. Por eso era necesario que este mediador se hiciera hombre para poder representar al hombre. Y también tenía que ser verdadero Dios, porque todos los hombres estamos afectados por el pecado y no podría ser el Redentor nadie que no fuera Dios, porque únicamente Dios es santo, únicamente Cristo es sin pecado. Entonces solamente podría ser verdadero hombre y verdadero Dios, y eso es Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, aleluya. Pero notemos lo que dice ahí también.
Dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Nacido de mujer. Notemos el cuidado que Pablo tiene de no mencionar el nombre de María. Notemos el cuidado que Pablo tiene, ¿no? Porque María fue una pecadora más. María fue una pecadora más. María necesitó un Salvador. Igual que nosotros. Entonces, esto sería muy extraño omitir el nombre de María de aquí si realmente María hiciera la tarea que le asigna la Iglesia romana de que ella es corredentora con Cristo. Eso es falso. Totalmente falso. Ella era una pecadora más, que Dios por su gracia la apartó, la santificó para una misión especial, que era traer al Mesías al mundo, pero ella necesitó un Salvador. Fijaros lo que dice en Lucas 2. Fijaros lo que dice en Lucas 2. Lucas 2. María fue a visitar a su parienta Elizabeth, y le dijo, versículo 46, dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Si ella fuera inmaculada, si ella fuera sin pecado concebida, como dicen algunos, Ave María Purísima, sin pecado concebida, ella no hubiera necesitado un Salvador, ¿verdad? Y sin embargo aquí en el versículo 47 dice, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Aleluya. Ella necesitó un Salvador, igual que tú, igual que yo, porque todo ser humano necesita un Salvador. Y ella no era menos, ella heredó, igual que todos hemos heredado de Adán, esa naturaleza pecaminosa, esa naturaleza caída, ¿no? Y ella pues aquí reconoce que era una pecadora más. Mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, ¿no? Y la ha escogido para una tarea gloriosa, que fue traer el Mesías al mundo, ¿no? Y tú y yo también somos llamados para esto, para llevar el mensaje de Dios al mundo, la simiente que Dios ha puesto en nosotros. Somos nacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios. Hemos sido, Cristo también ha sido por decirlo así, engendrado en nuestras vidas por el Espíritu Santo, ¿no? Esa nueva naturaleza divina, y también nosotros tenemos que llevar a Cristo al mundo y como le dice Pablo a los Gálatas, que lo vamos a ver en próximos estudios, ¿no? Cuando dice, tengo dolores de parto, dice Pablo, hasta que Cristo sea formado en vosotros. No terminaba de formarse Cristo. María se formó y lo dio a luz, pero allí en los Gálatas estaba que no terminaba de... Dice, tengo angustia en mi corazón porque Cristo no ha sido todavía formado en vosotros, está ahí, pero no dejáis que el Espíritu Santo haga la obra, os estáis volviendo a la ley, os estáis volviendo a la carne, os estáis volviendo a los falsos maestros y estáis perturbando ese embarazo, ¿no? Ese embarazo de Cristo en sus vidas, por decirlo así, esa plena manifestación de Cristo en sus vidas, estaban impidiéndola, ¿no? Por medio de todas estas cosas que Pablo les amonesta en esta epístola, ¿no? Y dice finalmente, ese versículo 4, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Nacido bajo la ley. ¿Qué condescendencia la de Dios, la de Cristo? Cristo se sometió a la ley que él mismo había hecho, ¿no? Como una criatura más. Y el propósito de esto era pues magnificar la ley de Dios, librarla de todas
las cosas absurdas y las tradiciones que habían creado, ¿no? Todos estos judíos que no querían, que no querían venir a él, sino que querían seguir en sus negocios, en sus mercados que tenían en el templo, ganando dinero, no querían venir a él, ¿no? Y entonces, pues, él se sometió a esa ley, la purificó de todas las tradiciones rabínicas y no solo la magnificó en su vida, sino que llevó la maldición en su muerte. Llevó la maldición en su muerte. El versículo 5 dice que Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, y dice el versículo 5, para que redimiesen a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. A fin de que recibiésemos la adopción de hijos. El envío del Hijo no solo tenía por finalidad librarnos, tanto a judíos como a gentiles, de la esclavitud, de la cárcel, sino tenía también como fin el que Dios nos adoptase como hijos. O sea, no es que Dios nos sacó al judío primeramente de la esclavitud de la ley y luego nos llamó a los gentiles para que formásemos parte de ese glorioso cuerpo de Cristo y participásemos de su salvación. No solo tenía por objeto sacarnos de la cárcel, de la maldición, sino que Dios nos adoptase como hijos. Dios es maravilloso. Una vez puse un ejemplo a alguien y era maravilloso, ¿no? Que era el juez que absolvía al culpable, al criminal, no solo lo absuelve, sino que además lo adopta. Lo adopta. Eso es impensable, ¿no? En la legislación humana es totalmente impensable. Imaginaros al juez. Yo voy a pagar la deuda que tú tienes, voy a pagar todas las ofensas que has hecho, los engaños, todas las deudas que has adquirido, yo las pago, le dice el juez al culpable. Pero dice, no solo esto, sino que te adopto como hijo. Te vienes a mi casa y estás... No, esto es maravilloso, ¿no? Porque ya hubiera sido bastante con que lo hubiera perdonado y hubiera pagado sus deudas. Pero es que no hace esto, es que nos toma por hijos, ¿no? Nos adopta como hijos. Para eso se requirió otra embajada, no solo el envío del Hijo, sino también la embajada del Espíritu Santo. Por eso dice ese versículo 6, después de decir en el versículo 5, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, ¿no? Pero dice el versículo 6 es glorioso. El versículo 6, fijaros lo que dice. La segunda embajada que se necesita para que Dios nos adopte como hijos es la del Espíritu Santo, y dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Por cuanto sois hijos, Dios envía a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Aleluya. Abba es el vocablo que en arameo cariñosamente utilizaban los hijos para dirigirse a los padres. Es como el papá que nosotros conocemos, ¿no? Es un apelativo cariñoso, entrañable, tierno, de un hijo hacia su padre. Solo por el Espíritu Santo el cristiano puede dirigirse a Dios como con ese afectuoso Abba, con el padre y con el papá, ¿no? Aunque también alguien puede hacerlo externamente, sin ser de corazón. Pero cuando el cristiano lo hace es porque el Espíritu le da esa capacidad y le da ese entendimiento de saber que es un hijo de Dios, ¿no? Un hijo de Dios, un hijo verdadero de Dios. El hecho de ser hijo, aquí se nos dice que se explica por haber enviado Dios el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Y si alguno, como dice Pablo en Romanos 8:9, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces ese Espíritu es la evidencia de que somos de Cristo, de que Dios nos ha adoptado como hijos, de que somos sus hijos legítimos,
¿no? Fijaros qué maravilloso, qué cambio tan maravilloso. Cristo, por naturaleza, el Hijo de Dios, como hemos visto, se hizo el Hijo del Hombre, para que nosotros, por naturaleza, los hijos de los hombres, seamos hijos de Dios. Aleluya. Es un cambio maravilloso, ¿no? Es tremendo, es darnos su naturaleza y cargar sobre nosotros, sobre Él, nuestra mala naturaleza, llevarla a la cruz, juzgarla y producir un intercambio que es glorioso, ¿no? Es maravilloso, ¿no? Ahora, tenemos que tener en cuenta una cosa, y con esto vamos a ir terminando. Tenemos que tener en cuenta que la adopción divina no es como la adopción humana, ¿no? Yo estuve pensando esto durante muchos años, que bueno, la adopción divina es como la adopción humana. Es decir, que tú coges a una persona que no ha nacido biológicamente de ti, no es un nacimiento tuyo, y lo pones como un hijo tuyo, ¿no? Esto es la adopción humana. Una persona no tiene vínculo de sangre ninguno contigo, no tiene ningún vínculo de herencia tuyo, y lo haces tu hijo, ¿no? Pero es que la adopción divina no es así. La adopción divina no es así. La adopción divina es distinta, porque nosotros somos hijos por nacimiento. Nosotros somos hijos de Dios por nacimiento. Dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice que los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, que nosotros hemos sido engendrados por Dios. En la adopción humana, tú coges a una persona que no ha sido engendrado por ti. No ha sido engendrado por ti. Entonces, comparar la adopción humana con la adopción divina es un error importante. ¿Qué significa la adopción divina? Hay un comentario que tengo en la Biblia, vamos a leerlo. Vamos a ir a Efesios. Efesios 1:5. Esto es muy importante que lo tengamos presente, ¿eh? La adopción divina no es adopción humana, no es igual, ¿eh? Se usa el término adopción, pero el término adopción era diferente en muchos sentidos a lo que hoy entendemos por adopción. Pero fijaros lo que dice. Bueno, vamos a leer primero el versículo 5 y luego vamos a leer un comentario que tengo aquí en mi Biblia y nos va a dar algo de luz. Dice el versículo 5, bueno, está hablando de las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo y comienza hablando de la elección y de la predestinación. Y dice el versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Aquí nos habla otra vez de la adopción, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Ahora, querría leer el comentario que tiene la Biblia anotada de Scofield a este versículo, porque es muy importante y arroja luz. La palabra adopción ahí, en ese versículo 5, que es huiotesia, significa colocar como a un hijo. Es una palabra que indica no tanto relación como posición. La relación que en su carácter de hijo el creyente tiene con Dios es un resultado del nuevo nacimiento. O sea, nacemos y somos ya hijos de Dios. Ahora, mientras que la adopción es el acto de Dios por el cual uno que ya ha nacido en la familia de Él alcanza, mediante la redención del yugo de la ley, la posición de un hijo adulto. El Espíritu, quien habita el corazón regenerado, trae esta realidad a la experiencia actual del redimido. Pero la posición que éste tiene como hijo no se manifestará plenamente sino hasta la resurrección, la transformación y el traslado de los santos, lo que se conoce como la redención de nuestro cuerpo. Es decir, el creyente, como he dicho, llega a ser hijo por nacimiento. Nacemos de Dios. Esto está claro. Pero recibe los derechos y privilegios de un hijo adulto inmediatamente que nace. Participa de la herencia de la cual es heredero. En el tiempo antiguo no era así. En el tiempo antiguo tú podías nacer en la familia de tu padre, pero no tenías derecho a la herencia hasta que llegaras a mayoría de edad.
porque como hemos dicho antes no tenía ni el derecho legal ni mental de disponer de la herencia. Entonces no disponía, era en este sentido como un esclavo, como un siervo. Pero, ¿qué hace Dios? Dios en su infinita gracia y en su infinita misericordia, en el momento que nacemos, nos coloca como un hijo adulto. Esa es la adopción. Esa es la adopción de Dios, ¿lo entendéis? En el momento que nacemos de Dios, no espera hasta que lleguemos... No. En ese momento disfrutamos de toda la herencia. Entonces esto es lo que quiere decir la adopción de Dios a los que somos hijos, a los que hemos nacido de Dios, que en el momento que nacemos Dios nos coloca con todos los derechos, con todos los privilegios, con todo el disfrute de toda su herencia. No espera, como en el caso del niño en aquella época que estaba bajo ayo, bajo tutores, el caso de los judíos que estaban bajo tutores, no espera hasta que lleguen la mayoría de edad, sino que Dios nos coloca en ese mismo momento como hijos adultos. Así que las instrucciones dirigidas a los santos en el Nuevo Testamento, como vemos, no presuponen inmadurez alguna entre los santos. Todos son tratados como hijos maduros. No hay un mensaje en las Escrituras del Nuevo Testamento dirigido a los creyentes que sea: esto es para los creyentes de este tiempo. Esto es para los... No. Nos presupone que somos hijos maduros. Presupone que somos hijos maduros. Que tenemos todo el derecho, que participamos plenamente de todas las bendiciones de Dios. Participamos plenamente del Espíritu de Dios y que participamos de todas las riquezas de gloria que Dios tiene para nosotros. No hay nada que Dios se reserve. En el momento que nacemos, entramos a formar parte, adoptados por Dios, pero adoptados en ese sentido. En el sentido de que somos hijos verdaderos, que somos hijos legítimos, que somos hijos nacidos de Dios, pero a la vez disfrutamos de todas las riquezas de la gracia de Dios. Somos redimidos, somos reconciliados, somos regenerados, somos justificados, somos ciudadanos del cielo, somos hijos de Dios, somos liberados del yugo de la ley, participamos del Espíritu Santo, participamos de la muerte de Cristo, participamos de la resurrección de Cristo, somos librados de nuestra vana manera de vivir, somos adoptados, somos circuncidados en Cristo, somos hechos real sacerdocio, somos hechos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios. Todo esto lo tenemos en el momento de ser salvados. No es que Dios se guarde alguna cosa. Bueno, cuando llegue a mayoría de edad me reservo esto. No. En el momento que nacemos de Dios, Dios nos adopta como sus hijos con todo el derecho a la herencia. ¿Entendéis esto? Es muy importante que entendamos esto, porque yo pasé años que no entendía estas cosas. Yo digo, pues veíamos como la adopción, bueno, pues Dios nos adopta, Dios, y veíamos una adopción humana, pero no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Nosotros somos hijos por nacimiento. El adoptado en el mundo es un adoptado que no ha nacido, que no ha sido engendrado por los padres, ni ha estado en el vientre de esa madre, ni el padre ha engendrado en la mujer esa semilla. Entonces, no tiene nada que ver. Somos nacidos de Dios, somos hijos legítimos de Dios, verdaderos hijos de Dios. Pero a la vez, en el momento que nacemos, tenemos todos los derechos legales y tenemos todo el derecho a disfrutar de todas las riquezas de nuestro Padre. De todas. Dios no se reserva ninguna, nos lo entrega todo. El que no escatimó ni a su propio hijo, nos da con él todo. Podemos disfrutar de todo. Es maravilloso, ¿verdad? La adopción de Dios es maravillosa. No hay que verla como una adopción, es mucho mejor que una adopción humana. Y bueno, y ya luego el último versículo. Dice el versículo 6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Y el último versículo que vamos a ver, y nos quedamos aquí. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Esto resume la posición, todo lo que venimos diciendo, ¿no? El cristiano ya no es un siervo, ya no está bajo la ley, ahora es un hijo de Dios. Aquí tenemos la misma secuencia que vemos en Romanos. Fijaros, dice ese versículo 7, quiero que lo tengáis en la memoria. Y por cuanto sois hijos, o sea, el versículo 7, perdón, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Fijaros la secuencia que hay en Romanos 8.
Es la misma, exactamente la misma. Romanos 8, 15 al 17. Tened en mente el versículo 7, de Gálatas 4. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ahora, fijaros lo que dice, es la misma secuencia de Romanos. Dice el versículo 15, Romanos 8, 15 al 17, ¿lo tenéis? Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Os dais cuenta? Es la misma secuencia que el versículo 7 de Gálatas 4. El versículo 7 que decía, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Es la misma secuencia que tenemos aquí. Liberación, adopción y derecho a herencia. Liberación, todo esto se produce en el momento que Dios salva a la persona. Liberación, adopción y derecho a herencia. Es lo mismo. En realidad es que son similares el libro de Romanos y el de Gálatas. El libro de Romanos es el plan de salvación, es la salvación por gracia. Y el libro de Gálatas es una defensa de la salvación por gracia en contra de lo falso. Entonces es una exposición de la salvación por gracia, pero de forma apologética, luchando contra las falsedades que se estaban introduciendo. Entonces es muy similar. Hay pasajes que se pueden comparar y son muy similares y se ven la misma secuencia. Lo que pasa es que en el libro de Romanos, de esa forma gloriosa, la expone Pablo con esa tranquilidad, con esa pausa, con esa explicación sublime y gloriosa, inspirada por el Espíritu Santo. Y en el libro de Gálatas hace lo mismo, pero defendiendo el Evangelio de la gracia del ataque perverso de los maestros falsos y de los falsos apóstoles que estaban pululando por allí, ¿no? Entonces tiene partes muy similares y si se comparan, prácticamente dicen lo mismo, ¿no? Dicen exactamente lo mismo, pero de una forma apologética, defendiendo a ultranza la sana doctrina, ¿no? Que es lo que hace Pablo, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí vemos que de la presencia del Espíritu se sigue que somos hijos. Y del hecho de que somos hijos se sigue que somos herederos. Somos herederos de Dios. Somos herederos de Dios. ¡Herederos de Dios! ¡Aleluya! Herederos de Dios, lo tenemos todo. Todas las riquezas de gloria de Dios son nuestras. Somos herederos de Dios. Pablo le dice a los corintios, dice, ¿por qué estáis pensando que yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de no sé qué, yo de no sé cuánto? Estáis buscando sabiduría humana. Y si todo es vuestro, todo es vuestro. Todo nos pertenece. Todas las riquezas de gloria de Dios son nuestros, todo es nuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, lo porvenir. Todo es vuestro. Dios lo ha dado todo. Sois los herederos legítimos. La Iglesia, el cuerpo de Cristo, es el legítimo heredero. Lo tenemos todo, todo, todo. Todo nos pertenece. Todas las riquezas de gloria de Dios es todo. Dice el Señor, mía es la tierra y su plenitud, mío son las estrellas, mío es el universo, mía es toda la gloria que veis, y todo eso es nuestro, nos pertenece a nosotros. ¡Aleluya! Ayer estuve desayunando con mi madre y me dijo, ella sabe que yo no juego a la lotería y que si le toca, ella sí juega, pero que si le toca yo no voy a coger dinero, ¿no? Y entonces cada Navidad me lo recuerda. Dice, entonces si me toca no va a coger dinero. Digo, no, ya lo sabes. Digo, si soy rico en Cristo, si lo tengo todo en Cristo, ¿qué más quiero? ¿Qué más quiero? Es que voy a desconfiar de mi Dios. Si mi Dios ha dicho que todo es mío, ¿cómo puedo jugar a la lotería? ¿Qué más quiero? Si lo tengo todo. ¿Cómo puede un hijo de Dios jugar a la lotería? Jugar a los iguales. No me lo explico. Habrá algunos que lo hagan, pero no me lo explico. No lo entiendo. Cristo
no quiso coger nada de lo que el diablo le daba. Le ofreció pan sin Dios, le ofreció riquezas, los reinos del mundo sin Dios, no los cogió. ¿Nos vamos a coger nosotros? ¿Qué más queremos? Lo tenemos todo. Hay una amonestación muy importante en la palabra de Dios acerca de poner la confianza en la diosa fortuna, como la llaman, en las loterías y en todo esto, en los juegos de azar, en los juegos. Hay una advertencia importante en Isaías 65:11 para aquellos que profesan ser cristianos y ponen su confianza en todos estos juegos de azar y demás para conseguir, bueno, si el cristiano lo tiene todo, ¿qué más va a conseguir? Si es todo, lo que lo tiene es todo. Isaías 65:11 dice: pero vosotros los que dejáis a Jehová, que olvidáis mi santo monte, que ponéis mesa para la fortuna y suministráis libación para el destino. Y luego hay una palabra muy dura de advertencia en el versículo 12. Yo también os destinaré a la espada, y todos vosotros os arrodillaréis al degolladero, por cuanto llamé y no respondisteis, y hablé y no oísteis, sino que hicisteis lo malo delante de mis ojos, y escogisteis lo que me desagrada. Entonces, está hablando aquí de la fortuna. El cristiano lo tiene todo en Dios. No puede tener nada más. Absolutamente nada. No puede tener nada más. Lo que pasa es que el cristiano está aquí en este mundo y quiere las cosas del mundo. Y el mundo está bajo el maligno. Nosotros no vamos a coger nada. No debemos de coger nada del maligno. Debemos de coger lo que Dios nos da. El diablo ofrece por medio... Ese dinero no viene de Dios. El dinero de los juegos de azar y de las loterías no viene de Dios. Si no viene de Dios, ¿de quién viene? ¿De quién viene? Si no viene de Dios, viene del diablo. Tenemos que decirlo claro. Si no viene de Dios, viene del diablo. El diablo lo pone muy bonito, para que parezca inofensivo. Pero viene de él. Te pone unos niñitos cantando y unos llorando, y qué tierno y qué bonito. Pero es del diablo. Es dinero del diablo. Entonces, nosotros no queremos el dinero del diablo. Nuestra confianza está en Dios. Y cuando Él quiera, nos lo va a dar todo. No tenemos que tener prisa. Cristo no tuvo prisa. Cristo tenía un pacto con el Padre. El Padre le dijo: pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Salmo 2. Todo es de Cristo y todo le va a pertenecer un día y todo va a volver a Él un día. Pero sin embargo, mientras estuvo aquí, dice que no tenía donde repostar la cabeza. Mientras estuvo aquí, tuvo que vivir de prestado, de lo que le dejaban, de lo que le daban. Y a veces no encontró sitio ni para que su madre lo diera luz. Y tuvo que vivir de prestado. Y era suyo todo. Y todo le pertenecía a él. Y lo que él rechazó del diablo, nosotros ahora lo cogemos. Nosotros ahora vamos, esto es para mí, quiero lotería, quiero bienes, quiero esto, quiero lo otro, quiero lo otro. Todas estas cosas no damos fruto los cristianos, porque todas estas cosas ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Por eso no damos fruto, la mayoría de las veces. Porque dice la parábola del sembrador que el engaño de la riqueza, las codicias de este mundo y los afanes de este siglo ahogan la palabra y la hacen infructuosa. No da fruto la palabra en nosotros, porque estamos pendientes del mundo y queremos el dinero del mundo y queremos los bienes del mundo y queremos el materialismo del mundo. Por eso no llevamos fruto para Dios. Y la Biblia dice que mientras estemos en este mundo que está regido por Satanás, nos conformemos con tener sustento y abrigo. Dice la palabra de Dios que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con esto. Que estemos contentos. ¿Qué más queremos? Dios en su misericordia permite que estemos con sustento y con abrigo. ¿Qué más queremos? Ese falso evangelio diabólico de la prosperidad que se predica en la iglesia, que está haciendo que los cristianos pongan su mirada en lo material. Es un evangelio que todos estos que los predican tendrán que dar cuenta delante de Dios, porque es otro evangelio. Es un evangelio falso. Es un evangelio falso. Y como es un evangelio falso y se están enseñando,
Tienen responsabilidad los que lo escuchan y los que lo están predicando. Van a tener que responder ante Dios, porque es un mensaje que sale del mismo diablo. Que el diablo, el mundo entero está bajo él, y el diablo quiere que el cristiano esté con su mirada puesta aquí. Por eso dice que vuestra mirada esté en las cosas de arriba. Lo vamos a heredar todo. Todo va a ser nuestro en su tiempo. Todo va a ser nuestro en su tiempo. Aquí, ahora, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Sabes que a los primeros cristianos les quitaban sus bienes y sus casas por ser cristianos? Y alguno me dirá, pero ¿dónde has leído eso? ¿En algún libro de historia? No, está en la Biblia. ¿Sabéis que está en la Biblia? ¿Sabéis? ¿Lo sabéis? Está en la Biblia. Vamos a leerlo. Hebreos 10. Está en la Biblia. Está en la Biblia. No lo he leído en ningún libro. Lo he leído en la Biblia. Fijaros lo que dice en Hebreos 10. Primero comienza diciendo, en el versículo 31, Hebreos 10, 31, dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Esto se predica poco, pero está aquí, ¿eh? Está en la Biblia. Dice, pero trae a la memoria los días pasados, versículo 32, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimiento. Dice, por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hecho espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Y ahora el versículo 34, dice, porque de los presos también os compadecisteis, dice, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. ¡Anda! Está aquí. Les quitaban los bienes a los cristianos por ser cristianos. ¡Anda! Y dice que estaban con gozo. Dice, el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. ¡Aleluya! Estaban gozosos de que les quitaran los bienes. Si me quitan mi móvil, o si me vuelvo loco. No es mi caso, es un decir, ¿no? Si me quitan no sé qué, si me dejan sin esto, les quitaban las casas, se lo quitaban todo, los echaban a la calle y decían, buscaron la vida, los que salieron de Jerusalén en la persecución de Esteban, se fueron todos, lo dejaron todo, enseguida se confiscaría todo eso, casas, bienes, posesiones, y salían con gozo, y dice, iban por todos lados predicando el Evangelio, con gozo, aleluya, con gozo. Si me quitan mi sofá, me vuelvo loco, y se lo quitaban todo. Madre mía, qué disparate, qué diferencia, qué nos ha pasado, qué nos ha pasado, qué nos ha pasado. ¿Dónde estamos? Que el Señor nos ayude y que nos perdone y que purifique nuestros corazones. Amén.